Olá, companheiros e companheiras. Este aqui é mais um programa de entrevistas do Rondó da Liberdade e hoje estamos aqui com José Antônio Gido para trabalharmos aqui o tema das eleições na Venezuela, da questão da Guiana Essequiba e também da geopolítica mundial. Meu nome é Pedro Carrano e vamos aqui começar a nossa entrevista. Nascido no País Vasco, José Rido é também de nacionalidade venezuelana. Foi professor no Instituto de Altos Estudos Diplomáticos Pedro Gual, da Universidade Central e Bolivariana da Venezuela. É autor do livro Venezuela Vencerá, La dificultad de la revolución en la colonia petrolera. Doutor em Sociologia, integrou em 2009 a Comissão de Assessoria do presidente Chávez. É também integrante do Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, um dos partidos da esquerda venezuelana, e também analista da Telesur, canal de notícias da esquerda mundial e da América Latina. Herrido é um analista importante hoje da geopolítica mundial, anteviu em 2014 sinais do ascenso da extrema-direita na Ucrânia e o cerco da OTAN contra a Rússia. E é um defensor histórico na América Latina da unidade dos povos, do marxismo-leninismo e do processo bolivariano. Hoje conversaremos com ele sobre a conjuntura na Venezuela no período eleitoral e também sobre um tema controverso na esquerda, que poucas organizações têm abordado, uma perspectiva crítica sobre a proposta do governo Maduro de anexação da Guiana Essequiba. Olá, camarada José Antônio Rido, graças aqui por seu tempo, sempre Gracias a bueno tenerte. ti, querido camarada Pedro. Muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Muito bem, é só ver aqui, outubro a gente seguir aqui com o nosso programa, então. Também pedi, antes de começar aqui, companheirada, a todos os companheiros, lutadores e lutadoras do povo, para seguir o canal do Rondó da Liberdade, as nossas diferentes produções e canais. E o Rondó da Liberdade é construído pelos militantes da Organização Consulta Popular na propaganda do marxismo-leninismo, da luta dos povos e, sobretudo, da Revolução Brasileira. E Rio, empezamos entonces aqui com a conjuntura actual de Venezuela, o tema de las elecciones. Sabemos todo las ofensivas que el proceso bolivariano sufrió en los últimos tiempos, tal vez desde 2019 para hoy, un poco mejor las condiciones, también más alineado con el bloque Rusia, China. Después quería escucharte un poco sobre esto, pero en este momento de las elecciones, los canales internacionales de los medios occidentales empresariales ponen una idea de dictadura en Venezuela, de un proceso que no legítimo y nos parece como un pretexto ahí para desgastar aún más el proceso bolivariano y el actual gobierno. Me gustaría un poco na primera coyuntura, cómo tú estás mirando este momento en Venezuela. Y nuevamente, gracias ahí por tu tiempo. Gracias a ti. Mira, ahora mismo, 2024, vemos un poco el panorama político en América Latina, en Sudamérica, ¿no? Y fíjate a dónde conducen elecciones en las que la derecha está fuerte, con mucho apoyo mediático muy importante, apoyo de los Estados Unidos. Eso ha conducido a desastres como la vecina Argentina con Milei. Milei se aprovecha de una mala gestión del anterior presidente y es un tipo que está llevando a la Argentina a un desastre financiero, social, económico y político, pero también la situación en el Ecuador. Después de que salió el presidente Correa, hay tres presidentes que han conducido un país que estaba muy estable, muy próspero con el presidente Rafael Correa, a un desastre absoluto, atacar e invadir la embajada de México en Quito, a un país en manos de las bandas criminosas, como se dice en portugués, como nunca. Entonces, muy importante para garantizar una democracia real, que los presidentes o los candidatos que son un riesgo, que son una amenaza, que son un insulto, que son un desafío a los intereses nacionales y populares, sean conseguidos detener por el sistema político constitucional de cada país.
En ese sentido, hay que apoyar los intentos de la institucionalidad venezolana, la justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, de frenar la candidatura de una dirigente que ha estado vinculada a los Estados Unidos, particularmente desde la época de Bush Jr., que apoyó el golpe de Estado del 2002 contra el presidente Chávez, que estuvo muy cerca de su asesinato y de instalar una dictadura antinacional. Y eso no es un acto antidemocrático, sino que es un acto de protección de la estabilidad política y también democrática de Venezuela, porque Venezuela con Chávez y con Maduro nunca ha dejado de ser una democracia pluripartidista con un contenido ideológico más o menos liberal, pero luego a la vez hecho compatible con una estructura de democracia directa de base, que es la gran construcción del presidente Chávez, los consejos comunales, las comunas, y eso es una parte muy interesante del proceso venezolano, ¿no? No puede la institucionalidad y el pueblo venezolano permitir que una gente corrosiva, de extrema derecha, golpista, que ha incumplido la ley, sea presidenta de la República. Y si los Estados Unidos protestan, son porque su interés es que tengan a esa gente que vaya a destruir la economía y la sociedad, como ha sido Milei en Argentina. Es una debilidad para la Argentina y no es un acto democrático, sino un acto de debilidad política institucional que un desequilibrado de ultraderecha, ultraliberal, esté rompiendo la institucionalidad argentina. Hay que sacarse de la cabeza una concepción ultraliberal que permite que un loco o una loca antinacional, sea enemigo de los pueblos, llegue al mayor puesto de dirección política del país. Eso te diría para redondear. Hay que apoyar democráticamente la voluntad del gobierno venezolano y de las instituciones de no permitir que María Corina Machado, descendiente de una familia oligárquica, por cierto, aunque su tío era un tío comunista, un tío comunista, Así. Machado, su tío, por parte de madre, fue comunista y guerrillero incluso en los años 60, la paradoja, como también es pariente de Gustavo Machado, que es el dirigente histórico del Partido Comunista. Son unos Machado que traicionaron a la oligarquía, pero María Corina no traiciona a la oligarquía, ella traiciona al pueblo venezolano. Y Lo hay que ser muy claro en este sentido, Y ¿no? lo Eso es lo que te increíble digo. es que Ejido es vendida como si fuera una novedad política cuando tú estás diciendo que ella es una persona involucrada incluso en el contexto del golpe de 2002 contra Chávez, ¿no? Un Sí, sí, golpe sí. imperialista, ¿no? Claro, los medios comunicación se aprovechan de que no hay una memoria histórica fuera de Venezuela, pero hay una foto muy famosa de esta señora en la Casa Blanca con el presidente Bush, que es el que apoyó el golpe de Estado de abril del 2002. Es una vieja dirigente política muy reaccionaria. Entonces, ya creo que lo he dicho claramente. Y ahora hay un nuevo candidato que apoya a María Corina y hoy, a día de ayer, y los norteamericanos quieren reforzar otra vez sanciones porque no están de acuerdo en que esta reaccionaria oligarca sea vetada democrática y constitucionalmente, ¿no? Hay que, como digo, respaldar. Y en los pueblos sudamericanos y del mundo tienen que entender. No un enemigo nacional en ningún país puede ir a unas elecciones y menos ganarlas, ¿no? Eso es imposible, En algún porque eso destruye un momento, país. claro, algún momento, Ejido, creemos nosotros en el comienzo de la guerra entre OTAN, Ucrania y Rusia, toda la demanda de petróleo de Estados Unidos, tal vez algunos creemos que podría haber un poco más de estabilidad en la relación Venezuela y el gobierno de Washington. ¿Cómo tú ves eso?
¿O ahí estamos delante de la frase del Che que no se puede confiar ni un tantito ahí en el imperialismo? ¿Cómo ves esta relación en este Sí. momento y lo que puede apuntar esta presión de Washington sobre Venezuela? Es cierto que los Estados Unidos necesitan la cercanía del petróleo venezolano, ¿no? Hay que recordar. Ahora que hablan tanto de democracia y que Maduro sería un dictador, hay que recordar que los Estados Unidos, por intereses petroleros, instalaron en 1908 un primer dictador en Venezuela, que era un dictador petrolero, se llamaba Gómez, que entregó concesiones a tres compañías petroleras. Una, la Standard Oil of New Jersey, que es ExxonMobil; otra, la Royal Dutch Shell, que es una compañía anglo-británica; y luego la compañía British Petroleum, BP, que es una compañía anglo-norteamericana, ¿no? Este dictador fue sustituido por otro dictador, Gómez Contreras. Al siguiente presidente que vino, que exigió que las empresas petroleras pagasen impuestos, que era el general Medina Angarita, fue derribado por un golpe dado por el año 45 por el embajador de los Estados Unidos y por un dirigente de la izquierda aliado a la familia Rockefeller, y además de ideología trotskista, fíjate. Es muy extraña Venezuela. El señor Rómulo Betancourt, este trotskista de la familia Rockefeller, con la embajada norteamericana, da un golpe de Estado para instalar a Rómulo Betancourt como dictador, no con elecciones, Rómulo Betancourt, y favorecer los intereses de esta familia, que era no solamente el petróleo, también el mineral de hierro que se había encontrado en el estado Bolívar, y un control de la economía venezolana, que entonces era un país con muy pocos habitantes, y en el que los petroleros norteamericanos imperialistas no pagaban impuestos, no pagaban por el petróleo. Después hubo otro dictador que se llamó el general Pérez Jiménez, cercano a otra rama del imperialismo norteamericano, que era la familia de los Dulles, cuyo hermano, había dos Dulles hermanos, uno secretario de Estado que apoyaba al dictador Marcos Pérez Jiménez, y su hermano era el dueño, el accionista principal de la compañía United Freight Company, que había dado un golpe en Guatemala el año 1953, porque se nacionalizó el gobierno de el camarada Jacobo Arbenz, luego se hizo miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista. Se nacionalizó un poquito del territorio bananero de esa compañía, ¿no? Así Y es. luego el pueblo tumbó a Marcos Pérez Jiménez y vino una democracia neocolonial, también con Rómulo Betancourt, también con Raúl Leoni. Y aquí viene el tema de Esequibo, porque estos dos presidentes pro gringos actúan a favor de los gringos que quieren tumbar un gobierno de izquierda de la Guyana británica, cercano a los comunistas. Pero eso lo entraremos después para no complicar todo. Y luego los norteamericanos dan un golpe de Estado con María Corina Machado, con Capriles, actual dirigente político, con Leopoldo López, actual dirigente político, con Ledesma, con los actuales dirigentes políticos, que pretenden convencer al mundo que ellos son demócratas que quieren ganar elecciones a Maduro. Son tipos de extrema derecha, golpistas, agentes de los norteamericanos que siguen la tradición del siglo XX de apoyar los golpes de Estado en Venezuela de los Estados Unidos, y una democracia falsa pro-norteamericana, que era la de el Partido Acción Democrática y COPEI. Los dos se repartían el poder para hacer, como dice un marxista-leninista venezolano, el profesor Núñez Tenorio, dijo: Venezuela se ha convertido en el modelo de neocolonia norteamericana. El modelo era Venezuela. En los años 60, 70, 80, 90, hasta que llega el comandante Chávez, que le devuelve la independencia política al país, como la ha tenido solamente con el presidente Medina Angarita, años 40,
por muy poco tiempo. Entonces, extraordinario el trabajo de Chávez de construir por primera vez una conciencia nacional en el país y apoyarse en una conciencia obrera, porque este trotskista de Rómulo Betancourt había arrebatado el control de los sindicatos a los comunistas para hacer de los sindicatos un nido de mafiosos, corruptos y agentes de la patronal. ¿Sí? La central de trabajadores de Venezuela desde el año 43 está en manos del trotskista Rómulo Betancourt, y esa central participa del golpe de Estado contra Chávez el año 2002. O sea que hay un trabajo de construcción de una conciencia obrera, de una conciencia nacional, de una conciencia latinoamericana, sudamericana, progresista, democrática y revolucionaria. Eso le debe Venezuela y América Latina y el mundo al comandante Chávez, ¿sí? Pero no Bien, quiero ser muy largo, claro. porque si no... No, aquí está muy bien porque pensamos lo siguiente, ¿no? Dejamos muy evidente que tenemos preocupación y defensa del proceso bolivariano, como estamos poniendo, y toda la crítica al imperialismo. Pero además de la cuestión de las elecciones, también está repercutiendo mucho desde el año pasado el tema de la posible anexación de la Guyana Esequiba por Venezuela. Fue tema de una consulta a la población y el gobierno Maduro tiene trabajado con esto. Y Guido, tú, de nuestro punto de vista, es una de las pocas voces, tu agrupamiento, que está echando una mirada crítica a esta proposición. Y si aquí resumo bien tu mirada, tú estás cuestionando que no habría una contundencia histórica en esto, una vez que los antiguos acuerdos fueran hechos no por Chávez, pero por las élites venezolanas. Tú también estás diciendo que justamente las élites venezolanas siempre tuvieron esta mirada prejudiciosa y queriendo anexar la Guyana Esequiba. Tú también estás diciendo que hay un histórico de liberación nacional, de movimiento de liberación nacional y de independencia de Guyana, que da una legitimidad a este pueblo de existir, ¿no? Y por último, la posición de Chávez, que tú defiendes que era por la integración de los pueblos y no por la anexación. Ahora sí, como un resumen para nuestra militancia, pero te dejo, vamos a trabajar un poco estos puntos, porque es una mirada crítica de unidad con el proceso bolivariano, pero también con una mirada crítica a esta proposición, si estoy correcto, ¿no? Sí. Es un tema muy importante para Brasil que debéis estudiar, porque Guyana, la República Cooperativa de Guyana, es un país fronterizo al Brasil. No es un país muy lejano, sino que es una frontera junto con Venezuela, junto con Surinam, la Guyana francesa o la Guyana francesa, ¿no? Primer elemento histórico. Eh, el Imperio de España tuvo una relativa presencia en una zona completamente selvática, de manglares, pero los documentos históricos que yo encuentro hablan de una presencia casi inexistente. Incluso me encuentro con presencia colonial de Suecia, de los suecos, más importante que los españoles, porque eh, España solamente le da nombre a un río, un conquistador que se llama Esquivel, que es un subordinado muy criminoso, se diría en portugués, del hermano de Cristóbal Colón, Diego Colón, perdón. Bueno, y no tiene prácticamente ninguna presencia en ese inmenso territorio, pero sí lo tienen holandeses. Hay que recordar que los Países Bajos de Holanda pertenecen al Reino de España por relaciones feudales de matrimonio. Luego Holanda, Países Bajos se independiza, toma control de ese territorio, pero los ingleses en las guerras de Napoleón, a su vez, derrotan a Holanda y toman control de ese territorio. Bueno, la población ha hablado en los últimos 200 años holandés y inglés. Pero ya te digo, hay alguna presencia de colonos suecos, nunca de colonos españoles. Bien, entonces mi hipótesis es que Londres
apoya a Simón Bolívar en la lucha contra el Reino de España. Pero Londres quiere cosas a cambio. Londres le interesa avanzar en el norte de Sudamérica hasta la desembocadura del gran río que es el Orinoco. Está el Amazonas, enorme río, pero también está el Orinoco. Londres trata de avanzar para tomar el Orinoco. Bien. Y los norteamericanos establecen una teoría política para justificar en el siglo XIX su control de toda Sudamérica y México y Centroamérica y el Caribe. Y en función de esa teoría, ellos le dicen a un Estado muy débil venezolano que lo van a representar para defender sus intereses frente a Londres. Y esto es la negociación de 1899, donde Venezuela no está representada, solamente la representa los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente. El presidente norteamericano consigue que los ingleses no controlen el río Orinoco, pero ese acuerdo de 1899 les asegura el territorio de lo que hoy es Guyana y que entonces era Guyana británica. Pero el muy débil gobierno venezolano de entonces firma en Estados Unidos el acuerdo de que va a aceptar lo que se acuerde en el laudo de París. El laudo de París. Y el laudo de París es favorable a Londres, pero no para conquistar o para anexionarse el Orinoco. Ese tema es cerrado a finales del siglo XIX y en el siglo XX no aparece hasta que, fíjate, una cosa muy importante. A partir de 1900, finales de los años 40, surge en la Guyana británica un movimiento de liberación nacional que está apoyado por comunistas no solamente guyaneses, sino estadounidenses. Entonces, eso no es América Latina porque no hablan ni portugués, ni francés, ni español. Hablan inglés. Hablan inglés. Y eso hace una distancia cultural con el resto de los países. Ahora hay que resolver ese asunto y tenemos que aprender nosotros inglés guyanés y ellos tienen que aprender portugués, tienen que aprender español para asegurar la unidad de los pueblos. Ese movimiento de liberación nacional llega a ganar unas elecciones dentro de la colonia británica y la gana dirigentes comunistas. Eso hace que el presidente británico conservador Churchill desembarca tropas británicas para romper el gobierno autónomo dirigido por el comunista Cheddi Jagan. Ya el año 53, fíjate, cuando la CIA da un golpe en Guatemala, Winston Churchill, el británico, da un golpe con tropas en Georgetown. Claro, no son las matanzas, las torturas y la brutal dictadura de Guatemala. Es un estilo británico más, vamos a decir, entre comillas, democrático, más suave, más institucional, pero no deja de ser un golpe antidemocrático colonial. Bueno, Churchill no consigue destruir el movimiento de liberación nacional, pero lo divide en dos. Tú sabes, los británicos siempre dividen los países y dividen a los movimientos de liberación, dividen los partidos, dividen los pueblos. Fíjate lo que han hecho con los palestinos, es una creación inglesa. Irak es una creación inglesa. Están en las Malvinas. Ellos favorecieron la guerra entre la India y Pakistán. Es la táctica particular del imperialismo británico, dividir a los pueblos. Entonces, dividen el partido que se llama Partido Progresista del Pueblo, en inglés People Progressive Party, y lo dividen entre la comunidad negra africana, descendiente de los esclavos, y la comunidad indoamericana. ¿Por qué indo-guyanesa? Porque los británicos, cuando dan la libertad a los esclavos, traen
nuevos esclavos, semi-esclavos, que son chinos y son de la India, de lo que hoy es Pakistán. Fíjate, para trabajar en sus haciendas agrícolas. Se llamaban coolies, coolies. Lo mismo que en Cuba también los españoles llevaron obreros chinos y el Canal de Panamá lo hicieron obreros chinos. No solamente hay chinos, hay sobre todo de lo que hoy es India y Pakistán, porque entonces la Unión India era la principal colonia británica en el mundo entero. Eso es diferente respecto a Brasil, respecto a Venezuela, etcétera, respecto a Surinam, que es holandesa, y la comunidad más importante étnica hoy en Guyana es de la India-Pakistán, vamos a decir. Y de hecho, el partido que se convierte en un partido comunista desde 1969 tiene una base indo-pakistaní, porque el año 1969 este People Progressive Party se asume marxista-leninista, 1969. Y el año 62 vuelve a ganar las elecciones, pero la orden de la CIA norteamericana, ya con el presidente Kennedy, es muy importante esto para entender lo que pasa hoy. Muy importante. Kennedy da la orden a Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt, agente de la familia Rockefeller, agente del Partido Demócrata, luego agente del presidente Kennedy del Partido Demócrata. La orden que le da es: ahora tú tienes que reivindicar el Esequibo para poder destruir el partido Progressive Party, el partido de Eddie Chagan, el partido que se va a convertir en el partido de los comunistas. No sé si me explico. ¿Me entiendes bien? Te voy a, te Sí, voy a, demo- el raciocinio está bien. te Estoy voy a lendo. demostrar un momentito el carácter O sea, marxista. que este movimiento de liberación nacional y este contexto que creó el PPP en Guyana puso a Estados Unidos como de preocupación, ¿no? Vamos entonces a intentar eh, Exacto, destruir este movimiento, destruir esta idea, haciendo con que Venezuela reivindique este territorio, exactamente. Porque dividiendo. además, fíjate, Pedro, el año 59, ¿qué pasa en el Caribe? La Revolución Cubana. Entonces, no pueden aceptar que haya un territorio en el continente gobernado por comunistas que apoyan a Fidel Castro. ¿Sí? Por eso viene la orden a Rómulo Betancourt y a Venezuela neocolonial para invadir, destruir y no permitir una Guyana gobernada por comunistas, ¿no? Pero consiguen los norteamericanos que no sea Chedi Yagan el que gobierna cuando se le da la independencia a ese territorio. Hay muchos territorios británicos en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, Belice, los países que son el CARICOM, Guyana. Guyana es el último territorio en tener la independencia porque Londres quiere primero liquidar o controlar el PPP. Y de hecho, quien llega al gobierno es el enemigo que había salido del PPP, que se llama Forrest Burham. Entonces, ya la CIA va consiguiendo neutralizar a los comunistas para que no sea una Cuba número 2. La Cuba número 2 era Guyana. Eso es muy, muy importante porque el sentimiento. Falta de Guatemala, ¿no? La amenaza en 54 pasa a ser, Guyana pasa a ser esta amenaza. Sí, 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 sí. Pero ya estamos hablando de los años 60. Ya ha venido la Revolución Cubana. Entonces, durante mucho tiempo está en el gobierno en Guyana independiente el enemigo de los comunistas, que es Forrest, como te digo, Forrest Burham, que es un pro norteamericano. Pero la derecha venezolana, desde el año 62 que plantea en las Naciones Unidas que el Esequibo es venezolano, sigue reivindicando que el Esequibo es de ellos, aunque a veces los norteamericanos primero los empujan y luego los frenan. No sé si me explico, ¿no? Porque ya han conseguido que sea Burham, un agente de la CIA, él que está en el gobierno. Y
hay muchos intentos de invadir, y lo denuncia el presidente Chávez, de que Venezuela invada militarmente el Esequibo. Y hay un sentimiento que es chauvinista, que es reaccionario, que es anexionista, que no tiene base histórica, pero que tiene base geopolítica, ¿no? Y mientras tanto, las fuerzas de verdadera izquierda se van construyendo dentro de Guyana. Déjame que te enseñe una cosa. Fíjate, Pedro. Claro, Mira todo este montón de revistas que tengo aquí. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Te voy a decir. Esto es la revista del Movimiento Comunista Internacional, editado en Praga, en Checoslovaquia. La revista internacional ya no existe desde que cayó la Checoslovaquia socialista y la Unión Soviética. Pero los correcto. comunistas guyaneses escriben aquí. Fíjate, este artículo, Pobreza, causa y remedio. Esto es del año 1988. Aquí escriben junto al Partido Comunista de Francia, el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de China, el People Progressive Party. Todo esto son artículos publicados en esta revista en Praga, República Socialista de Checoslovaquia, estos camaradas del People Progressive Party, cuando Venezuela no hay Chávez y Venezuela es la neocolonia más absoluta, ¿no? Hay numerosos importantes artículos ideológicos y políticos, y Brasil está bajo una dictadura, el Cono Sur está bajo una dictadura, y estos comunistas consiguen la presidencia de la República, y te voy a decir, primera mujer comunista presidenta de América del Sur es una mujer en Guyana, que es una mujer encima norteamericana, Janet Rosenberg, de Chicago, miembro de la Liga de la Juventud Comunista de Chicago, que se había casado con el camarada Eddie Chagan, cuando Eddie Chagan es estudiante de dentista, dentista. Eso. Entonces es quien lleva el marxismo, esta mujer, en Chicago en los años 40, pero ella se hace presidenta a finales de los años 80, el año 90-91, única. ¿Quién en América Latina sabe que hay una mujer Así es. presidenta comunista, militante comunista? Es decir, Entonces, que en los 80, Guido, en el marco del movimiento comunista internacional, había más elaboración y presencia quizás de los guyaneses que de Venezuela, que todavía estaba en el pacto de punto fijo, todavía el movimiento de Chávez no se había presentado, o sea, sí, había todo es un verdad. histórico que hoy desconocemos, ¿no? Pero había en aquel entonces. Y está Cuba. Cuba ha sido siempre un país aliado a Guyana. ¿Por qué? La operación Carlota, que es la operación histórica de Cuba de ayudar a Angola contra el colonialismo y contra el régimen criminal del apartheid de Sudáfrica, los aviones que llevan las tropas heroicas internacionalistas cubanas a Angola se detienen en la Guyana ex británica, ¿no? Para seguir vuelo hasta Luanda, que por cierto hablan portugués. Entonces hay unos lazos estrechos de la revolución cubana con lo que vamos a decir que es una revolución en Guyana o una semi-revolución. Revolución que siempre ha estado dirigida por este Partido Progresista del Pueblo y sus hijos, porque hay una nueva generación de jóvenes que llevó al nacimiento del principal historiador marxista de América del Sur, que habla inglés, que se llama el camarada Walter Rodney. Walter Rodney, que fue asesinado por el gobierno de Forges Burham, pero en inglés. En inglés. Tenemos que recuperar la historia de Guyana y la historia del Caribe, porque está cerquita. Entonces, el presidente Chávez hace una cosa que yo reivindico. El presidente Chávez, a partir del año 2004, cuando él sale del golpe de Estado que le da la criminal María Corina Machado, que debía de estar presa, nunca tiene que ser presidenta, sale radicalizado con la idea de la unidad latinoamericana.
el 29 o el 19 de febrero del 2004, él visita Georgetown y dice que él no representa el chauvinismo de la burguesía venezolana contra Guyana, que él representa la unidad de los pueblos, y le da la mano al presidente de entonces, que es el camarada Barrett Hagdeo. Y este camarada, ¿sabes qué? Hoy es el vicepresidente de Guyana. Aunque Maduro y sus dirigentes dicen que es un agente de la ExxonMobil. Yo digo, no. Barrett Hagdeo es el camarada que acepta la posición de alianza fraternal, estratégica, antiimperialista que le propone el comandante Chávez. ¿Me explico bien? Sí. Aquí un paréntesis importante para volvermos a la posición de Chávez, pero este me parece es el principal argumento, sea de la izquierda en Brasil, sea de Venezuela, sea del gobierno Maduro. Según ellos, habría una sumisión actual del gobierno de Irfan, no me recuerdo el sobrenombre, apellido Mohamed del. Irfan Ali, sí. Así es. A Chevron, a las petroleras, a la posibilidad de bases yanquis en la región, y esto justificaría esta posición del gobierno de Venezuela. Me parece que este es el centro del argumento de quien defiende la anexación del Esequibo. ¿Cómo Sí. ves? Mira, Chávez fallece, el presidente Maduro en el año 2013 en Georgetown repite la línea de Chávez, pero los guyaneses comunistas, camarada Donald Ramotar escribe aquí, la revista internacional en Praga, Donald Ramotar, luego presidente, le dice a Maduro, bien, presidente, tenemos que delimitar las aguas territoriales entre Venezuela y Guyana. Y Maduro dice que no, que primero hay que resolver el territorio. Gran problema, porque Guyana, de una manera legítima, ejerciendo su soberanía, le pide no a la Chevron, sino a la ExxonMobil que investigue las posibles reservas de petróleo debajo del agua del territorio marítimo nacional guyanés. ¿Por qué? La ExxonMobil, que ha estado tantos años en Venezuela, sabe que hay el mismo movimiento subterráneo que lleva a tener grandes depósitos de petróleo en la Guayana venezolana a tenerlas en la Guyana independiente. Y luego probablemente es posible que haya más petróleo subterráneo y subacuático en, por ejemplo, Surinam. Pudiera ser porque es el mismo espacio geológico, quiero decir. Entonces ahí la ExxonMobil encuentra mucho petróleo. Y ahí es cuando Maduro dice, no podéis explotar el petróleo. Pero hay que decir una cosa, Guyana es el país, primero el más pequeño de América del Sur, pero el más pobre de América del Sur. Entonces, el presidente Chávez en el 2004 reconoce el derecho de Guyana a utilizar sus recursos para sacar de la pobreza y de la miseria al pueblo de Guyana. Y soberanamente no tiene capacidad industrial, tecnológica, financiera, la pequeña y pobre Guyana para extraer el petróleo. Y lo hace no solamente con una concesión que entrega a la ExxonMobil, sino te voy a decir una cosa, Pedro, con una concesión que entrega a la tercera compañía de petróleo china, propiedad del Estado chino, más importante de la República Popular de China. Y eso es lo que el gobierno de Maduro no dice. Y eso no es correcto. Porque si se atreve a acusar al presidente camarada Mohamed Irfan Ali de ser un agente de la ExxonMobil, tendría que decir que también es un agente de China. Y también entonces Maduro sería un agente de China, porque hay empresas de petróleo muy importantes chinas de Estado que están colaborando en el petróleo de Venezuela. Pero China hace una cosa que es lo habitual
en los países del sur. No solamente extraer la materia prima, llámese petróleo, gas, hierro, cobalto, minerales, etcétera, sino ayudar al desarrollo de las infraestructuras atrasadas o que no existen en un país subdesarrollado. Entonces, el aeropuerto que se llama Camarada Chedi Yagan de Georgetown lo está reconstruyendo empresas de Estado de China. Las autopistas, los puertos, el tren, no había tren en el país, lo está haciendo China, que es lo típico que no hacen nunca los imperialistas, ni norteamericanos, ni británicos, ni franceses, ni holandeses, ni españoles, pero sí que hace la República Popular de China. Por lo tanto, tiene todo el derecho Guyana de pedir desarrollo a empresas chinas que una de ellas quiere petróleo, pero las otras les están ayudando a Guyana. Lo Y que está en el Guyana consorcio se llama la CINOC, ¿es eso? no, la CNNC me parece, Eso, es así es, la compañía offshore de así es. China, CNCCC, y esa entra en un consorcio con la ExxonMobil para explotar el petróleo de un yacimiento Starbroek se llama, que es aguas afuera. Entonces, en ese momento, Venezuela, en lugar de si hubiese delimitado las aguas, probablemente una parte de ese yacimiento sería de Venezuela, con el acuerdo del gobierno guyanés y también de las empresas. Es verdad que ExxonMobil es muy agresiva en contra de Venezuela, pero la responsabilidad de que no se haya delimitado ese territorio, ese espacio marítimo, es del gobierno de Maduro. No sé si me explico. Entonces, Ujú. este año 2023, Venezuela recuperó un discurso muy agresivo con movilización militar y eso asusta al gobierno de Guyana que ha buscado apoyo en Estados Unidos, pero te voy a decir una cosa, ha buscado apoyo en Cuba, ha estado negociando y pidiendo ayuda al presidente Díaz-Canel, ha estado pidiendo ayuda al ejército del Brasil, ha pedido ayuda militar a la India, porque ellos además descienden de la India. Ellos han dicho, el presidente camarada Barrett Hagdeo, dice, nosotros no queremos intervenir en el conflicto que hay entre China y Estados Unidos. Nosotros somos un muy pequeño y pobre país. Y ellos, siendo comunistas, habiendo defendido la Unión Soviética, habiendo defendido en su momento, en los años 80, defendían al FMLN del Salvador. Ellos son pragmáticos también. Cuando gana las elecciones el año 62, el camarada Chedi Yagan, siendo un antiimperialista, fue a pedir inversiones a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora vuelven a pedir inversiones, solo que los norteamericanos quieren petróleo, pero eso no significa que sean una colonia ni que sean los agentes de la ExxonMobil. No, no. La política de presión de Venezuela y los insultos, lamentablemente con un pequeño país, obliga al gobierno del PPP a apoyarse en los Estados Unidos. Si no hay esa política de tensión, ahí tienes a Lula, que intervino el año pasado. ¿Con quién intervino Lula? Con los países del ALBA, porque el presidente de la pequeña isla San Vicente y las Granadinas, el camarada Ralph González, ¿por qué digo un camarada? Porque es un amigo íntimo del presidente Chávez, porque construye el bloque ALBA con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, con Honduras y con Bolivia. El presidente Ralph González, a su vez, era el presidente de turno de la CELAC. CELAC, América del Norte, del Sur, etc. Y junto con el presidente Lula, y junto con el presidente del CARICOM, ¿quién era entonces el presidente del CARICOM? Otro camarada, el presidente Skerrit, Roosevelt Skerrit, que es un camarada estrecho del presidente Chávez, que sigue presidente de la Mancomunidad Dominica. Ha estado muchas veces en Caracas en las reuniones del ALBA y en las reuniones de Petrocaribe. ¿Petrocaribe qué era? Era la alianza petrolera creada por Chávez para que Venezuela entregase petróleo en condiciones muy positivas a los pequeños países del Caribe, Surinam, Belice, etc. Por ejemplo, en el caso de Guyana,
Yo he comido arroz que estaba en las bolsas Club, arroz guyanés que le vendía que le daba Guyana a Venezuela a cambio del petróleo. Ahora probablemente ya no necesita eso, pero se han roto las buenas relaciones construidas por Chávez. Yo lo que digo, hay que volver a la línea fraternal de Chávez. Una Sí, línea que a tu mirada permitía una integración, traía para el campo progresista incluso el gobierno de estos pequeños países con historia, incluso socialista y todo, y demarcaba con el imperialismo. El riesgo claro. que tú miras en este momento, incluso que dijimos aquí de dificultad electoral, que el imperialismo puede se aprovechar esta división entre los países, ¿no? Mismo el gobierno de Brasil no tiene cómo estar de acuerdo con esta situación y ya se puso en contra. Sabemos que esto causa toda una división, ¿no? Una división peligrosa en el marco del imperialismo. Es un poco esta tu ponderación, ¿no? Es una situación muy peligrosa porque, por ejemplo, para Venezuela, la amenaza no viene de Guyana. ¿De dónde viene la amenaza? La amenaza viene del territorio de Colombia, no por el presidente Gustavo Petro, que es un presidente amigo de Venezuela, un presidente progresista, pero Colombia son 200 años de dictadura de la oligarquía local con estrecha vinculación al imperialismo norteamericano que utiliza el territorio para realizar conspiraciones contra la revolución bolivariana. Ese es un problema muy grave para Venezuela. Ahora quieren insistir con nuevas sanciones que excluyen a la Chevron, porque la Chevron sigue trabajando en Venezuela. Y ahora la Chevron ha comprado una compañía para explotar también el petróleo de Guyana. Entonces, cuidado con que Venezuela acuse de ser agente de la ExxonMobil al camarada Mohamed Irfan Ali, porque puede decir Irfan Ali que también Maduro es agente de la Chevron, ¿eh? Porque la Chevron no sufre las sanciones que está lanzando el presidente Biden contra... O sea, no hay que hacer demagogia, sino que hay que, yo creo que apoyar a Lula para que los norteamericanos, aunque tengan intereses petroleros en Guyana, que son legítimos, y vayan a pagar por el petróleo guyanés e impuestos, no tengan una presencia militar que sirva para amenazar a Venezuela. No sé si me explico. Sacar a Guyana, sacar la presencia militar de Guyana. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo que Venezuela reconozca el Esequibo es de Guyana, pero lo que quería Chávez era la alianza de toda la República de Guyana con Venezuela. Alianza en el marco de la Unidad Latinoamericana, ahora en el marco de la CELAC, antes en el marco de UNASUR, ojalá haciendo que entrase Guyana en ALBA, que sigue existiendo. Cada Esa es vez más. la política sensata, en mi modesta opinión. Aquí para encerrarmos un poco esta óptima mirada y exposición acerca de las cuestiones en Venezuela, Guiana y geopolítica. Me parece también, Negido, estaba pensando hoy antes de la entrevista aquí conmigo de que esta perspectiva de Chávez también fue muy marcante en un momento de una coyuntura venezolana más favorable y que me parece que Chávez pudo expandir solidariedad, influencia, ALBA, acciones, ¿no? Recordemos que el mero golpe de Honduras también fue una reacción del imperialismo en contra de un gobierno que era del Partido Liberal de Zelaya y que se fue alineando ahí con Venezuela también por cuenta de cosas muy concretas. Y comparando ahora lo que estamos criticando en Maduro, pero también analizando, parece que la política de Maduro delante de las dificultades es cerrarse, ¿no? Y posiblemente utilizó esta consulta a la población para garantizar una cohesión delante de un enemigo externo, ¿no? No sé si hay como hacer Sí. estas comparaciones, pero parece que esta perspectiva de Chávez, que también hubo una base económica para ella, no se está dando en este momento con Maduro. ¿Cómo ves? Yo creo que Chávez quiso construir y consiguió construir una unidad nacional muy amplia sobre la base de
la independencia de Venezuela, rechazar el hegemonismo norteamericano, construir el socialismo bolivariano, ¿no? Y la unidad latinoamericana. Esos eran los 4 puntos para una unidad muy amplia. Es un error que Maduro haya querido el año pasado y todavía hoy, y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, construir una unidad nacional en torno a una reivindicación que es incorrecta, porque plantea el proyecto de la derecha venezolana de anexionarse el Esequibo, pero ya no contra el Imperio Británico, que hubiese sido progresista, como es la reivindicación progresista de la Argentina sobre las Malvinas. De acuerdo, correcto, pero ahora Guyana no es una gente británica. Hay algunos chauvinistas venezolanos que dicen que Guyana es una creación británica. Yo digo, no, Guyana es el hijo, el fillo de la lucha heroica de los esclavos negros, de los hijos de los esclavos negros, de los obreros de origen indoamericano, de la población indígena, y de los comunistas guyaneses. Eso no es Kuwait, ni siquiera es Pakistán, eso no es Irak, eso no. Es un insulto que Chávez fue muy respetuoso en no pronunciar. Chávez respetó y dijo, incluso el presidente Maduro también, eso viene del pasado colonial, del pasado colonial. Entonces, ahora toca que la izquierda latinoamericana caribeña, como lo hizo la Revolución Cubana, reconozca la independencia legítima que tiene Guyana y reconozca su espacio, como lo hizo Chávez, en la integración sudamericana y caribeña. Y nos vamos a encontrar con una América antiimperialista que no solamente habla español y portugués, habla también holandés, habla también francés y habla también inglés. Y todos esos son pueblos hijos de la opresión colonial. Es una situación delicada. Hemos creado un comité para la amistad antiimperialista entre Venezuela y Guyana. Pero eso tiene que ser visto con claridad por los revolucionarios, los patriotas, los demócratas, los antiimperialistas del Brasil. Porque Brasil no quiere que la Guyana se convierta en una base de operaciones norteamericana. Y puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso. Ahora hay mucho dinero que entra en Guyana. Pero se vio en Venezuela en los años 70 que estados pequeños y débiles pueden ser corrompidos y destruidos por la cantidad de los recursos financieros que hay. Pueden destruir un país no por falta de recursos, sino por exceso de recursos. Entonces, lo que hay que hacer es dar un apoyo al Partido Progresista del Pueblo para que construya una fuerte institucionalidad y para que retome la relación o para que se prosiga la relación de amistad con la Revolución Cubana, que es muy cuidadosa porque tiene buenas relaciones con Venezuela y con Guyana. No hay declaraciones públicas, pero hay una relación, una tarea de acercamiento. Pero el Gran Brasil tiene mucho que decir en esto y la izquierda brasileña también. Y Lula, yo creo que lo ha hecho muy correctamente el año pasado. Me Egido, parece. muy buenas informaciones. Me parece que nos ha regalado un histórico que todavía en los debates aquí en Brasil, entre las organizaciones y mismo entre la izquierda más amplia, no lo tenemos. Y nos parece que esta entrevista va a contribuir mucho en hacer una mirada que tenemos de unidad y preocupación con los caminos de la revolución bolivariana, pero también crítica a lo que creemos que no está correcto en el marco del marxismo-leninismo, que incluso Lenin se nos enseñó este respecto hacia los procesos de los países, ¿no? Y de los movimientos de libertación nacional de los distintos países. Te quiero agradecer mucho aquí por el espacio, te voy a abrir para una consideración final. Claro que tenemos muchas cosas a preguntar acerca de la actual geopolítica y los conflictos ahí en Palestina, Irán, Israel, pero te iba a proponer que podamos hacer un nuevo programa solo acerca de estos temas que me parece que sería bueno focarnos en esto, ¿no? Pero desde ya te lo agradecemos mucho, como siempre, esta aportación a Rondó da Liberdade y te abro ahí para las consideraciones finales. No, simplemente
agradecerte, Pedro, Consulta Popular y a vuestro espacio. Todo mi saludo a la izquierda, a los movimientos populares, obreros, camponeses del gran país que es Brasil, sabiendo que hoy no está el comandante Chávez, Maduro resiste, frente al imperialismo hay que apoyar al presidente Maduro, pero la responsabilidad que tiene hoy Brasil para favorecer la integración de los pueblos en una coyuntura que ya analizaremos más tarde, de un imperialismo que pierde hegemonía y es muy agresivo, es una situación muy grave, muy delicada. Eso hace que la actitud del presidente Lula, del gobierno brasileño y del Brasil sea más relevante y sea más importante que antes, cuando existía una fuerte pujanza de la izquierda latinoamericana. Nada más. Gracias, un muito obrigado. Viva el Brasil popular y viva vosotros. Venceremos. Obrigado, muito obrigado, camarada José Antônio Herrido, nosso camarada de outras análises, que tem sempre trocado ideias e análises sobre a política internacional conosco, do ponto de vista marxista-leninista, revolucionário e dos movimentos de libertação nacional de nossos países. Agradecemos, este aqui é o Rondó da Liberdade, uma iniciativa para propagandear a Revolução Brasileira, os nossos clássicos da formação social brasileira, latino-americana e também colocar em pauta sempre a propaganda do marxismo-leninismo. Contamos com vocês, divulgando esse programa, acompanhando os próximos. Vamos aí trazer grandes convidadas e convidados para estar debatendo a conjuntura conosco. Obrigado e até a próxima. Obrigado Valeu. para ti. Muchas gracias. Muito obrigado.